Pues como veis aquí en el vídeo, cogí una libreta que iba a la basura, me quedé con ella porque tiene para meter el boli con su goma y su cierre, y me resultó interesante poder aprovecharla. Así que, antes de ir a la basura, la he reciclado. Para ello lo que hago primero es cortarle las dos tapas, estas verdes, que es donde van enganchadas las anillas. Esto con una simple cuchilla se corta fácilmente. Así que me dispuse a ello y las corté. Luego me cogí un puñado de folios tipo A4 y sin ningún tipo de secreto ninguno, simplemente se trata de hacer las hojas lo más parecidas a las tapas posible. En este caso, en vez de hacer las tapas a la medida de las hojas, hay que hacerlo al revés. Tengo que adaptar las hojas a las medidas de las tapas. Luego tendré que darle algún ligero recorte para modificarlo y dejarlo perfecto. Bien, una vez que tengo dividido a la mitad los folios, pues lo divido en tamaño octavilla, que es la medida más similar a lo que va a ser nuestra libreta. E igual, con un simple cúter voy cortando para que quede lo mejor alineado posible. Una vez tengo todos los folios cortados, pues compruebo el tamaño para la libreta, por si tengo que cortarle de alto o de ancho. En este caso tendré que cortarle un poquito al ancho, para lo cual voy a usar estas pincitas para dejar todas las hojas bien firmes, que no se muevan, y así poder darle un corte lo más preciso posible. Con una regla he medido el tamaño que sobra y con pasadas no muy fuertes pero sí continuas lo he cortado. Ahora vamos a encolar el lomo, que usando cola de carpintero de buena calidad le voy echando por todo el lomo, para que intentar hacer como una especie de goma que las coja todas. Esto también lo podéis hacer en vez de cortando y pegando las hojas individualmente, pues hacerlo doblando hojas y pegándolas de 2 en 2 o de 3 en 3. Así se os quedará mejor. Las tapas, pues para darle que tengan un buen ángulo recto, pues he puesto la escuadra y las he dejado lo más perfectas posible. Quizá debería haberlo hecho antes, pero bueno, me salió así. Ahora del mismo material de otra libreta que tenía por ahí, pues guardé también las tapas y corté esa tirita que va a ser el lomo exterior del libro, de la libreta. Con un poquito de cinta de carrocero, que va a hacer el eje, como si fuera la bisagra. Les dejo un par de milímetros para que puedan girar bien y pego los dos extremos, bien alineados, para que quede la libreta lo más perfecta posible. La cinta de carrocero es un gran material para todas estas cosas, porque agarra muy bien, pega bien, se puede pintar, es impermeable. Y como veis aquí, en este caso, pues también lo voy a usar para forrar toda la libreta. Lo primero que hago es reforzar los pliegues por donde va a girar. Y ahora, pues sin más secreto, voy forrando toda la parte verde, pegándole bien toda la cinta por todos lados y sin importar que monte más en un sitio que en otro, porque luego va forrado todo con el papel de periódico. Pero lo que trato de cubrir es toda la parte verde. Donde van los botoncitos y todo eso, pues con una tijera he recortado, le da la forma para que queden liberados, para que luego pueda cerrar y abrir bien. Aquí, como veis, se queda muy bien. Vuelvo a ir probando por si tengo que hacer algún recorte, algún apaño antes.
Y ya está, he recortado todos los excesos de la cinta de carrocero y me dispongo ahora a forrarlo de papel de periódico. En mi caso no me he complicado mucho, eso sí, lo que he intentado coger zonas con letras. He recortado títulos, subtítulos, pero básicamente letras, para que luego pues se vea ese efecto a papel amontonado que mola tanto. Como hemos hecho en otras ocasiones, pues la cola blanca es nuestro mejor aliado para forrarlo todo. Y con el papel de periódico quitándole las zonas rectas y los márgenes blancos que tenemos en el costado, pues voy recortando y sin secreto ninguno, pues pegando en toda la libreta. Voy a hacer este paso así hasta forrarlo todo completo. Primero lo que he forrado ha sido todo el exterior de esta nueva carpetita, dejando libres los broches como antes. Y nada, y una vez que está seco, vuelvo a plegar, a quitar, a poner para que vaya pillando la forma. Compruebo de que cierre y abre bien. Y ahora solo es forrar por dentro y todos los excesos plegarlos y pegarlos con cola para que queden hacia adentro. Como veis, no tiene secreto ninguno. Ahora refuerzo un poquito más el canto o el lomo para que tenga más cola. Y de nuevo nuestro salvador, la cinta de carrocero, que lo voy a usar para pegar todo el conjunto de hojas y que no se salgan después. Como no es una libreta profesional, puedes hacerlo que quede bien curioso y bien fuerte lo mejor que puedas y listo. Lo importante es poder reciclar. Aquí, pues como me estáis viendo, dejo todas las hojas cogidas excepto la primera, para ahora volver a aplicar nuestra cinta mágica de carrocero o de pintor, también llamada de pintor, y pego el lomo interior con la primera hoja y pliego. Aprieto fuerte para que vaya pillando la forma y hago lo mismo con el otro lado. Ya tenemos la libreta y las tapas pegadas. Y ahora pues muy sencillo, vamos a coger más trocitos de recorte de papel de periódico, en este caso lo he cogido un poquito más grande, aplicamos un poquito de cola de carpintero por la zona que vamos a pegarlo, si te metes un poquito en la hoja y todo no pasa nada, pegamos y aplicamos también cola por la parte de arriba. Aquí podéis ver que una vez seco, pues ya va pillando toda la forma. Y ya queda poquito, desde luego. Cierra bien, engancha bien, se puede meter bien el boli. Y vamos a quitarle todos esos recortes y la libreta estará terminada. Aquí podéis ver el resultado final. Se puede aprovechar, meter el boli. Le ponemos su broche y listos. Darle un like si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro comentario y os espero en un próximo vídeo. Muchas gracias por estar siempre ahí. ¡Hasta luego!